Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Argentina, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace hoy presentarles el libro titulado Un trip en el bocho, Inventario de la noche, del presente autor Gabriel Lagiglia de Argentina. Puede iniciar. Hola, buenas tardes a toda Latinoamérica. Creo que está por los comentarios y por todos los eventos que he venido siguiendo. Es bien amplio el alcance que ha tenido esta feria y bueno, estoy muy contento de poder participar en ella. No sé si la voz la tengo que levantar un poquito más, me avisan cualquier cosa. Mi nombre es Gabriel La Giglia, soy el autor de esta novela un trip en el bocho, que es una trilogía. Esta es la primera parte que acaba de salir, no, ya lleva un buen tiempo, pero acaba de salir a nivel nacional a través de Tinta Libre Ediciones. Bien, llega a todo el país y por Amazon llega afuera del país también, a los países limítrofes. Así que, bueno, y con alusión al título ya, de alguna manera, el que conoce nuestra música, dentro de lo que es el rock, entiende que es una frase de una canción de Charly García, y que, bueno, más o menos la novela está constituida por pertenecer a una generación en la que crecimos con la música de Charlie como máximo referente, pero también con toda la explosión que tuvo de nuestro rock a partir de la llegada de la democracia. Ese es más o menos el contexto general en el que uno creció y conoce en detalle las nuevas libertades en las que teníamos que ir a experimentarlas como jóvenes que éramos, y que está personalizada en los cinco personajes principales de la novela, que se me hizo una trilogía. También, bueno, es Tinta Libre Ediciones, porque hay algunos que ya me han preguntado y acá no se está comercializando a través de esta plataforma, sino directamente con Tinta Libre. Si no, me contactan a mí. Yo tengo el canal de YouTube también con mi nombre, Gabriel Lagiglia, y ahí hago algunas presentaciones también. Lo vengo presentando desde el 2017. Hice la autogestión, en autogestión, donde salió acá en Mendoza. Yo soy de Mendoza, a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Es importante eso, ahora lo voy a remarcar. Era la tapa original, bien, La Noche Estrellada de Van Gogh, y Los Girasoles como segunda parte. Hay lectores que ya han adquirido la segunda parte. Y a nivel nacional, bueno, en breve está en etapa de corrección con la editorial, así que en breve estará también disponible. ¿Qué quería decir con esto de ser de Mendoza? Que todas esas experiencias con la llegada de la democracia están permeadas por esa perspectiva de estar a 1000 kilómetros, un poquito más, de distancia del centro neurálgico de lo que se gestaba ahí con la música de Charlie, con la música de Fito, de Spinetta, que ya se venía de antes gestando, ¿no? Ellos vivieron la dictadura y en este caso fueron censurados o tuvieron que de alguna manera sentir el rigor de no poderse expresar de la manera que un artista siempre necesita hacerlo. Y nosotros desde Mendoza permeábamos con esa perspectiva de 1000 kilómetros de distancia, de tener más a mano muchas más veces la necesidad de escucharlos que de verlos, ¿bien? Porque si lo veíamos una vez cuando venían a presentar el disco, y no habían tantos eventos como la industria después se fue de alguna manera aceitando y proponiendo cada vez más toque, más lugares y más ocasiones de verlos. Entonces venían cuando tenían la excusa de presentar un disco, y eran más veces las que uno dependía de escucharlos en la radio y no tenerlos tan cerca como los fanáticos de esta música en Buenos Aires. Y eso también nos da una ventaja en cuanto a que podemos ver cuánto impacta desde lejos, desde kilómetros, cuánto impacta las figuras, en este caso de Charly García, pero también de todos los frontman que surgieron como nuevas voces del rock nacional. Así que podemos entender cómo impacta en nuestra vida, pero también cómo impacta en ese tejido social, ¿no?
Y bueno, un trip en el bocho, un viaje en la cabeza, quiere de alguna manera bucear sobre esas y de alguna manera esas impresiones de crecer con una música que ya llevamos, los que tenemos 50 años, ya llevamos toda una vida acompañados y creo que es una fuente inagotable de energía. Bien, es cada uno que ha tenido que pasar por los procesos que te esperan en esta experiencia. Creo que la música se ha ido de alguna manera organizando como una biografía personal de cada uno. Y sobre todo esa música que, o casualidad, sigue tan vigente y casi insuperable si se compara con lo que se está escuchando ahora. Y bueno, entonces en esa ventaja de tener esa perspectiva de la música, de tener más el oído que la imagen de cada uno de estos exponentes de nuestra música, de alguna manera hoy no se podría de alguna forma experimentar así, porque tenemos más pantallas, incluso cuando vamos a verlo en vivo, tenemos más pantallas que amplifican esa imagen que el sonido. Acá el sonido es importantísimo. Es importantísimo con la perspectiva que yo también estoy mencionando, porque es que va a moldear los oídos primero, antes de ponerse ese mundo imaginativo que siempre evoca la canción que nos gusta. Antes de ser una imagen, fue muchas veces el recorrido de una sensación auditiva y la imagen es interior. Bien, no estaba dado por una revista, en todo caso un flash, una foto, pero la imagen contribuía a uno a crearla y no a consumir la imagen primero y la música en segundo o tercer plano. Ese es algo, es una experiencia que primó en ese momento, en los 80 con la llegada de la democracia y bueno, y que uno permeó también desde Mendoza poder darse cuenta cuánto de esa música que escuchamos somos parte, estamos moldeados por ella en el pensamiento, en palabras. Nosotros nos identificábamos de acuerdo a cómo te vestías, sabíamos muy bien la música que escuchabas, de acuerdo a cómo te expresabas también, entendíamos cuáles eran tus músicos favoritos. Y sobre todo la música de los 80 que fue muy estética en eso también, de marcar diferencias de acuerdo a los géneros. Estaba el dark, veníamos del post-punk, entonces estaba el techno también imponiéndose, entonces había mucha movida, mucha estética y no es casual también que impactó no solo a la distancia Buenos Aires-Mendoza, sino que fue continental. Bien, fue algo que no se dio después y que no se dio de otros países con la fuerza que tuvo ese renacer democrático en nuestra sociedad y a la vez esas voces queriendo expresar esas nuevas libertades se expandió por toda América y eso la verdad que es ahora no sé, algo excepcional. No pasa aún con la industria ya totalmente protocolizada para que sea un éxito, manejar un éxito, no puede manejar nunca un movimiento y esto es lo que ha generado, lo que genera siempre el rock, pero en particular lo que se dio en los 80 desde Buenos Aires para América. Ese es más o menos entonces el marco conceptual o situacional en el que vagan cinco protagonistas, cinco personajes de mi novela y que encarnan en ese molde de sus sueños, encarnan esa literatura oculta que hay en nuestra música, ¿bien? Porque incluso entendamos que la música que nosotros escuchamos, incluso si son intérpretes ingleses o norteamericanos, estaban siempre formándose, siempre leyendo, cosa que hoy no pasa con referentes que leen tal texto, tal poema, tal escritor y luego manifiestan una obra. Y nosotros estábamos filtrando, como bien lo hizo Spinetta con su disco Artaud, no sabíamos nada de Artaud, no sabíamos nada del surrealismo. Sin embargo, lo estábamos filtrando a través de Spinetta. Entonces eran músicos que leían,
había una literatura por eso digo literatura culta, ¿no? Es como que había una síntesis, una actualización de eso que se percibió el artista y que lo creó en una nueva obra musical en este caso, pero que partía o podía partir de muchos escritores, bien, Rimbaud, ni hablar, Jim Morrison con los poetas franceses. Bueno, en fin, hay muchísimo para entenderlo. Y en mi caso particular, esta novela un triple bocho me la han catalogado como que se parece a o que tiene unas reminiscencias, yo inconsciente, pues no lo he leído, a Bolaño en los Detectives Salvajes. ¿Bien? Eh, Sí, entiendo las influencias que tuvo Bolaño, que era un lector empedernido. Si yo he leído ese, no supera con creces, se ha leído bibliotecas enteras y cine también, y lo cita en su obra. No leí justamente el del Detective Salvaje, pero he leído otros libros. Y entiendo que también le gustaba el estilo de Henry Miller, y ahí es donde quizás más o menos conectamos, es decir, bueno, los dos escribimos en español pero también hemos disfrutado de unas líneas que se van fuera de todo estilo, fuera de todo género y que deja impreso, estoy hablando de la prosa de Henry Miller, deja impreso esa condición humana en la que se explayó de manera contundente este escritor que es de entreguerra, ¿no? Porque ni siquiera pertenece a la generación beat, pertenece a la generación de Fitzgerald, de Hemingway, la generación perdida sería, la previa a la generación beat. Pero para mí fue como eso, como un padre de la contracultura que se iba a acentuar muchísimo más después de posguerra, con el hipismo también, con movimientos, sin embargo la vida que él llevaba, que era errante y era, bueno, criticable de acuerdo a las sociedades americanas, norteamericanas de su momento, porque fue censurado, fue más reconocido en Europa y luego lo reconocen en Estados Unidos, pero bueno, en fin, ese es más o menos mi estilo de narrativa, de prosa porque admiro muchísimo el estilo o la manera de expresión que he encontrado en los libros de Henry Miller, después está Bukowski y lo demás. Volviendo al libro mío, Un trip en el bocho, eh, ¿qué les puedo decir? Hay de todo. Mirá, justo ahora, para romper un poquito el guión de este caos que teníamos más o menos marcado, ya me salté varias páginas, después vuelvo. Estas dos, me falta una, la de Pink Floyd. No sé si vieron ustedes la. Sí, lo han escuchado. Esa es el delicado sonido del trueno. No me salía el nombre. Esa tapa icónica, como son todas las de Pink Floyd, que sale un hombre con sacos y foquitos, también es un personaje, como lo es este de la era de la boludez de Dividido, y como lo es este Transformer, que en realidad no es Lou Reed, sino este que es un personaje en el cual Lou Reed lo nombra en Take a Walk on the Wild Side, ¿bien? Toma un paseo por el lado salvaje. Todos estos personajes, ¿por qué lo muestro? Y justo las tapas, por lo que estaba viendo, tienen hasta casi el mismo plano, ¿no? Como que pueden dialogar tranquilamente. Yo lo tomé porque necesitaba, como digo, está constituido por la música que escuchábamos en ese tiempo y tomé las referencias mías, pero también posibles dentro de darle voz a estos personajes. O sea, estos no son los personajes de los cinco que hablo yo, los cinco jóvenes. Estos son, te los encontrás puntualmente en un boliche que se llama Istar, que también hace alusión al boliche que íbamos nosotros, y que aparecen estos dos más, sumado el de Saco con Foco, y bueno, y se hace un buen caldo de diálogos y de percepciones totalmente propias de estos personajes, y se va desarrollando ahí la noche, porque si bien la trilogía eh, nos permite ir paso a paso, el subtítulo de la que está ya disponible en tinta libre es Inventario de la Noche y el otro es Inventario del Día. O sea que acá todo transcurre, todo lo que sucede transcurre de noche. Son 40 horas. Es un plano en el que viajan los personajes hacia Alméndrida, se llama ese planeta, ese plano, es a través de la música. Las canciones son naves, o sea, vamos anticipando un poco.
¿Por qué? ¿Por qué se llega o cómo se llega? De esa manera decís, bueno, son naves de escapes urgentes, por ahí lo digo en un poema. Y los personajes aprenden o descubren cómo viajar a través de las canciones y llegan a un plano que se les manifiesta ahí, se les materializa y les va mostrando por espejo también el karma colectivo, no individual, porque si no ya sería demasiado, el karma colectivo que traíamos de la Tierra, ¿bien? O sea, que en la Tierra había una situación distópica como la de hoy, pero yo ni la imaginaba la de hoy, simplemente estaba narrando las percepciones y los recuerdos de haber crecido con la fecha 1999 como diciendo va a ser todo un umbral para pasar ahí y que todo iba a cambiar y que en definitiva seguimos viviendo y tropezando en estos apocalipsis subjetivos todo el tiempo y siempre se vuelve distópico. La diferencia es que cuando sos joven vos tenés, a ver, ¿cómo decirlo? Tenés los anticuerpos, tenés anticuerpos bien, tenés las defensas bien altas para que cualquier dificultad generalizada planetariamente, decís, yo qué tengo que hacer con esto que no es mi herencia, yo voy por mis sueños, y esa es la actitud que tienen los personajes. Bien, yo voy por mis sueños, voy por mis anhelos, y le busco la cara más linda, porque si a los 18 o 20 años no buscas eso, bueno, ¿qué te queda después, no? Cuando hay que empezar a pagar impuestos. Pero bueno, por eso digo, el haber crecido con esas músicas tan lúcidas, esas letras tan lúcidas, hablo de Charlie, pero hablo de Don Cornelio de la Zona, de Luca Prodan, de Sumo, personajes que lo juntaron todos en un cóctel hermoso de los años 80 y que nos dieron ahí donde abrevar todo el tiempo. Hoy con 50 años podemos sacar energía, para la generación mía podemos sacar energía de esa música que se gestó en ese momento. Y estos personajes son irreverentes de esa manera. Había puesto como definición, cuando digo que la historia está constituida por la música, había hecho unas anotaciones donde, se las voy a leer un poquito, la música se trata como, o se considera como una sustancia altamente estimulante para el espíritu y para la voluntad. De eso estábamos hablando de cuando ya tenemos 50 años y podemos volver a esa energía cuando nos hemos quedado ya sin ideas y sin voluntad. La música tiene eso, se recrea todo el tiempo. Los Beatles lo hicieron en Abbey Road, todo, encerrados allí, y el florecimiento que tiene es hoy. La primavera que nos dieron es hoy, es mañana también con la música. Eso es lo bueno, ¿no? ¿No? La música se actualiza todo el tiempo, cruza la línea, porque es como un tiempo emocional, entonces cruza la línea del tiempo cronológico y para vos los Beatles empiezan mañana. Para vos, Charlie, empieza mañana. Y pues son músicas encima que quedan. Bien, no sé si sus autores sabían cuánto iba a durar, pero ahora lo sabemos, lo podemos constatar. Son músicas que vinieron a acompañarnos, no solo a los que, como Jesús, digamos, no solo a los que fueron contemporáneos de, sino a los que creyeron sin ver. Bueno, esas son las actitudes o las cualidades que tienen que desarrollar las generaciones si quieren seguir creando y si quieren seguir de alguna manera estimulando su voluntad. Acá hay una fuente enorme de música nacional, internacional, que la entiendas o no la entiendas, que la sientas y que hace que sea todo para mañana, ¿bien? Que florezca mañana. Entonces, otra vez, la música se considera ese estímulo, ¿bien? Del espíritu y de la voluntad. Bien, y en la novela se trata como un ritual consciente de esto, ¿bien? En que los personajes incorporan ese estímulo y lo somatizan como poder. Eso es lo que da la música. A esa edad debería dar poder. Después puede dar 10.000 cosas. En ese momento, uno que es medio frágil y medio inconsciente de esa fragilidad, encuentra una fuerza de poder, ¿bien? Algo tan estimulante que va al frente, como los tambores que suenan en los campos de batalla, bueno, a dar batalla, a sentarse, acentuar su propia identidad a través de ese, de esa,
de eso imaginativo que moldeó la música. Bien, lo sintomatiza de alguna manera como poder. Y hay algo latiendo en en esos jóvenes corazones, en esos jóvenes cuerpos, que no se discute exactamente. Eso no es tu esencia, no se va a negociar, no se discute, no se negocia. Y cualquiera que lo pueda poner en tela de juicio o quiera de alguna manera apagar esa fuerza, ese poder, estos personajes por lo menos se vuelven unas utopías reaccionarias. Bien, para eso sirve la música, para decir yo pertenezco a este legado lúcido en el que si nos tratamos mejor y compartimos mejor, más equitativamente la existencia, es más para celebrar que para salir corriendo. Pero bueno, evidentemente no somos todos o no sabemos canalizar muy bien ese poder, esa fuerza, ¿bien? Para que no sea destructiva, ¿bien? Y eso, cuando no encuentran el lugar y el espacio, estos jóvenes personajes en el que puedan canalizar ese poder que les da la música, entonces se vuelven reaccionarios, se vuelven utopías reaccionarias, terminan de alguna manera enfrentándose con lo que es, que sienten que se les ataca su esencia, que debería ser algo importante. Cuando no te dejan desarrollarte en tu propia esencia, a los 20 años debería ser algo totalmente, sentirlo como una amenaza y sentirlo como que hay que defenderlo a morir. Si a mí no me van a dejar ser yo, de esto no quiero nada, de este espacio no quiero nada, me voy a otro lado, ¿bien? Pero en la medida en que te pase varias veces, te vas a dar cuenta que no se trata del lugar, sino se trata de que uno tiene que generar las condiciones para que esa esencia aflore, ¿bien? Tiene que crear los universos. Yo con esto creo un universo. Si bien lo hice a los 40 años, pero abrevé de toda esa potencia, de toda esa fuerza. Por ahí anda Benicio, que el perrito me está moviendo toda la compu. Eh, toda esa fuerza de los 20 casi como se dice que a los 40, ¿no? Es como una segunda juventud y bueno, me llené de todo de todos los discos, de todo lo que de alguna manera alimentó el tiempo de crecer a los 18 los 20 años y salió como un fluir de la conciencia. Algo que no sabía que era una trilogía. Escribí, y después el texto mismo me iba guiando con mucha más claridad de conciencia que la que yo tenía cuando escribía, hacia dónde y qué es lo que estaba contando. Entonces, eso es, ¿bien? No se negocia, no se discute cuando se pone en tela de juicio la esencia de cada persona. Pues lo podemos ver legislado, qué sé yo qué, pero en definitiva hay que pelearlo todos los días, ¿bien? Me hice acordar yo mismo en esto que hay un video en YouTube, o no sé, de las plataformas, que se le pregunta a Charlie, una joven periodista le pregunta, ¿cómo es que le dice? Ah, ¿quién es Charlie García? Como diciendo, perdón, ¿quién es Charlie García? Le pregunta. Y él, tajante y sintético, le dice, es una estrella de rock. Y naturalmente, ¿no? Y le retruca la periodista como diciendo, bueno, eso es para afuera. ¿Quién es la posta? Se esconde atrás de ese Charlie García? Y Charlie o sea, al borde ya de la ira, no vuelve a decir que es una estrella de rock. Dice directamente, es lo que es. Y lo repite eso, es lo que es. Y ahí está la utopía reaccionaria, ¿no? Que para unos le parece, "Ah, ¿cómo vas a hacer una estrella de rock? Eso es un póster, algo para vender que compran los que obviamente consumen por gusto, lo que sea, pero la realidad es, bueno, Charlie se forjó en un tiempo donde se puso en tela de juicio su esencia y logró imponerse, no solo en nuestra generación, sino al mismo tiempo y simultáneamente con otras generaciones. No es que unos se desencantaban y tomaban la posta a las generaciones posteriores. Todo el mundo quedó encantado, ¿bien? Con el flautista de Hamelin que por ahí nombro. Entonces, ese pibe, o sea, ese Charlie de 50 años,
estaba siendo consecuente con todo lo que peleó a los 20 para sintetizar y no tener que dar mayores explicaciones que es esta. Es una historia de rock, te guste o no, o dependa de cómo vos tenés el sesgo para categorizar a semejante artista. ¿Bien? Me gustó porque condice mucho con esto de defender quiénes somos, ¿no? Este lo tuvo que defender, lo tuvo que defender, y fue, por ahí lo digo en uno de los videos de YouTube, fue particularmente algo que no se dio con los otros artistas argentinos que se tuvieron que exiliar. Él se quedó con nosotros, modificó su letra, su lírica, la hizo alegórica, siempre al límite, siempre lamentablemente, porque ahí si eras muy evidente en tu pensamiento, te iban a venir a buscar como se tuvieron que ir los que se fueron, porque era vida y muerte, vida o muerte. Y Charlie se queda, no se exilia, juega el desafío de esa paranoia que te puede dar que cada expresión te van a meter en cana y te van a interrogar y te van a torturar porque se le antoja a, a esa entelequia del proceso entender que puede ser un enemigo ideológico y demás. O Charlie vivió siempre al límite de eso. Por eso, cuando sintetiza Soy una estrella de rock, está diciendo lo que yo peleé, no lo peleó nadie, ¿eh? Y si no lo entendiste, bueno, es incapacidad del que no lo entendió. No, es pedirle mucho que se explique cuando ya nos dio la obra una explicación para estos tiempos, ¿no? Es decir, ya está, no le pegas nada a Charlie, ¿eh? Y ahora hagamos nosotros. Yo creo que se queda más que nada, ahora que también se han muerto varios y él se queda, se queda como un John Lennon, pero viviente, que nos mira como diciendo, y muchachos, cuándo van a tomar la posta de esto? Ya sea porque tengas talento o no tengas el talento de Charlie, pero si no, ¿cómo te abre la cabeza una obra que de alguna manera se ha debatido con todos los tiempos de un país que da de todo, bien polarizado, ¿no? Desde una democracia y una primavera, pero anteriormente de una oscuridad en la que, como digo, la tenías que defender con la vida, lo que querías decir, eh, el libre pensador. Eh, bueno, entonces, cuando dice Charlie, soy una estrella de rock, es lo que lo confirma con los pies en la tierra, ¿bien? A un tipo que sabe volar, mirá que si no sabe volar Charlie, y que nos ha hecho volar a varias generaciones anteriores, ¿bien? Ahora, esa emoción en la que Charlie subordinó todo su genio, porque Charlie es muy virtuoso, pero entiende muy bien que no puede alejarse con el virtuosismo del mensaje que quiere dar y de que el rock habilita para que sea sanguíneo, para que sea visceral, para que sea contundente y contestatario. O sea, tenés de todas las banderas que van al frente. Entonces, Charlie no se esconde en el virtuosismo para hacerse el incomprendido, subordina todo ese genio, todo ese talento a la emoción. Y ahí es donde se nos vuelve un tipo que está dando un plus más de lo que ya traía consigo. Y por eso entra en el inconsciente colectivo de un país que nos lo cuenta él, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a venir a ritmo de melodías hermosas. Se va a hablar de Charlie 50, 100 años, como Mozart, se va a hablar de este tipo. No por nada Sting ahora también de alguna manera lo consideró un par para grabar. Por supuesto que antes ya lo era, pero antes el choque de egos no lo hubiese hecho posible. Hoy sí. Y ahí te das cuenta que, mirá que Sting no necesita nada. Bueno, fuera de explayarme de ahí, eh, ¿qué más quería contarles? Esto es un libro en el que transcurre, como dije recién,
40 horas de noche al plano donde acceden a través de las canciones sus personajes y luego está la segunda parte que son solo 10 horas de día. Bien, es como que hay un desequilibrio total bueno, de luz y de oscuridad en el plano al que van. Por eso casi todo ocurre en la noche. Y después del día no es que es mucho más apacible lo que viven. Acá hay revelaciones importantes. Entonces, acá quizás prima, bueno, tratándose de música, es como que acá está el riff, ese es el riff, este es el groove con el que avanza la historia, avanzan los capítulos y acá llegamos a la melodía. Acá llegamos a esa prosa poética, aunque esta también la tienen, según me han devuelto algunos lectores, sí es muy poético y porque tiene el ADN de la canción. Pero acá hay un ritmo de golpe, ta, 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 de tambores o de acordes que se repiten y acá ya llega los acordes mayores y llega la melodía. Bien, acá es Charlie y acá aparece Spinetta, quizás transfigurado en otro personaje, en un personaje que es una canción. Así como dije que las tapas de estos discos se hicieron personajes con nombre y todo dentro de un boliche, bueno, la canción, por ejemplo, Marcapiel, es el que se transfigura. El poeta Marcapiel es el que de alguna manera alude a la figura de Spinetta. Charlie es el único que sale como Charlie, y eso fue un desafío enorme para uno que es admirador de Charlie, pero digo, ahora te toca escribir sobre él. Y la verdad que no es recomendable meterse en ese tipo de desafíos porque quedas como un cholulo, o quedas a medias, como diciendo "Es un flaco favor de lo que realmente es Charlie". Incluso cuando se hizo la serie de Fito Páez, el Andy Chango creo que fue el que hizo, personificó a Charlie. Tenía un miedo terrible, él mismo lo dice. Decís, no sé si le va a gustar esto. O sea, es muy difícil y sobre todo a una figura tan trascendente, tan icónica, que meterte con él, por más que lo admires y por más que hables, es más fácil hablar de la crónica y de estos libros, de la crónica y de hacer libros de sus shows y de su discografía, que meterse en la psiquis de este maestro y de alguna manera, bueno, que Dios te ayude si vas a quedar bien parado. Si yo estoy acá, ahí me dice Brenda que nos quedan pocos minutos, si yo estoy acá presentándolo es porque con ese desafío me lo planteé muy seriamente y creo que salvé las ropas para poder encarar el capítulo de Charlie, que es el que más trabajo me dio, pero a la vez quedó perfecto. Para mí quedó perfecto. Yo ya no puedo dar más de lo que ya hice por Charlie, pero en realidad no quedé en términos medios, ni pasándome de cholulo, ni flacos favores. Acá salvé las ropas entendiendo la psiquis de un personaje que tenía que contribuir a la historia también. Así que cuando yo termino el capítulo de Charlie, se me aclara muchísimo más todo lo que transcurre en la trama de esta trilogía, que es un trip en el boncho. Está en tinta libre, está disponible, vos lo comprás y te lo envían a todo el país, así que es on demand, ya hay impreso, ejemplares impresos, así que una vez que ejecutás la compra, te lo mandan, está en formato digital también, que creo que vale el 50% más barato, pero bueno, a cualquiera que esté interesado, bienvenido a esta experiencia y sé que cuando termina queda muy enganchado para el 2, así que téngame paciencia que el 2 está en el horno, bien, está en ejecución. Ha sido un gusto, Brenda, ha sido un gusto poder participar de este evento. También recomiendo altamente trabajar con una editorial, en este caso Tinta Libre. Están en Córdoba la sede y ha sido una buena experiencia en el que se ha respetado todos los lineamientos con los que uno siempre tiene miedo de que le intervengan la obra y no, en este caso ha sido para mejor, así que lo recomiendo si hay lectores, si hay escritores del otro lado. Un saludo, estoy en YouTube con mi nombre, Gabriel Lagiglia, y bueno, y esto ya está disponible de hace tiempo ya para cualquiera que esté interesado.
Abrazo de Mendoza. Hay mucho, mucho más para seguir hablando, pero es lo que digo, es una trilogía. Que Dios nos ayude. Gracias.